Bien, hoy lo que haremos es la revisión del trabajo práctico número 2 para aclarar todas las dudas que puedan haber surgido. El primero de los problemas dice: un cliente nos contrata para colocar un aparejo en su taller mecánico, pero no cuenta con una viga en el centro al cual sujetarlo, por lo cual el mismo será sujetado por dos tensores a las vigas laterales. Para no perder demasiada altura, el dueño espera que el ángulo de los tensores respecto al techo no supere los 15 grados, y además nos comenta que el peso que debe soportar será de 600 kilogramos aproximadamente. ¿Qué fuerza deberá soportar cada tensor? Buenas noches. En este caso lo que vamos a hacer es la revisión de los ejercicios del trabajo práctico número 2 para hacer las correcciones y aclaraciones de dudas que puedan llegar a tener. El punto 1 se refería a un sistema de aparejo que necesitaba en un taller mecánico para levantar motores, del cual tenía que sostenerlo de dos tensores, cada uno a unos 15 grados de inclinación con respecto al techo. Se considera en este caso que el aparejo junto con el motor van a tener una carga total de 600 kilogramos fuerza. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos generar un vector en sentido opuesto que sostenga esos 600 kilogramos fuerza, pero en nuestro caso lo vamos a repartir en los dos tensores, es decir que de los 600 kilogramos vamos a tener que soportar 300 por un tensor y 300 por el otro tensor. Nos corremos al costado, que ya tenemos el dibujito un poco más simplificado, y vamos a trabajar. Para el cálculo en este caso, nosotros tenemos el ángulo acá, tenemos la hipotenusa que va a ser nuestro tensor, y lo que tenemos enfrente como cateto opuesto son la fuerza de los 300 kilogramos. Entonces, como tenemos el cateto opuesto y la hipotenusa, nos corresponde trabajar con la función sen. ¿Sí? Recuerden siempre que trabajemos con fuerzas verticales, vamos a terminar siempre trabajando con la función sen. Entonces, el sen va a estar acompañado del ángulo, que son 15 grados, nuestro cateto opuesto son 300 kilogramos fuerza, y nuestra hipotenusa, que es nuestra incógnita, va a ser el tensor 1. Como queremos averiguar este tensor, lo que vamos a hacer es pasarlo hacia el lado opuesto multiplicando, y a su vez, como el sen de 15 grados va a estar multiplicando, va a pasar dividiendo hacia el lado opuesto. O sea que en sí se va a intercambiar de lugar el tensor 1 con la función sen. Una vez que tenemos el despeje hecho, resolvemos la cuenta en la calculadora y nos va a terminar dando 1159,11 kilogramos fuerza. Esta sería entonces la respuesta para ese problema. Los errores que pude ver hasta ahora en los trabajos que entregaron fue en algunos que acá, en vez de considerarme la mitad de la carga, los 300 kilogramos, consideraron la carga total, los 600 kilogramos fuerza. Y eso hizo que el ejercicio les diera un tensor mucho más grande, en realidad, porque estaría soportando mucha más carga de lo que es necesario. Otro de los errores que encontré fue que en vez de calcular el tensor 1, lo que hicieron fue poner los 300 kilogramos en el lugar del tensor 1, en el lugar de la hipotenusa, y calcular en el opuesto. Todos los ejercicios que hayan hecho eso, por favor arréglenlos para la próxima entrega. El segundo problema dice: se desea colocar una columna metálica en reemplazo de una existente bajo una viga que recibe tres tipos de fuerzas diferentes sobre ella. Una fuerza vertical de 365 kilogramos, una fuerza de 400 kilogramos con un ángulo de 30 grados y una fuerza de 520 kilogramos con un ángulo de acción de 85 grados. ¿Cuál será la fuerza que debe soportar dicha columna? Bien, continuamos con el ejercicio número 2. En este caso se hablaba de una viga que soportaba una serie de fuerzas y teníamos una columna que había que modificarla o cambiarla por una columna metálica.
A esta columna, las fuerzas que va a recibir a través de la viga son una fuerza vertical, fuerza 1, de 365 kilogramos, una segunda fuerza con una inclinación de 30 grados y la fuerza de 400 kilogramos, y una tercera fuerza de 520 kilogramos con un ángulo de 85 grados. Como nosotros necesitamos, para saber qué fuerza es la que tiene que ejercer la columna hacia arriba, necesitamos descomponer a estos vectores con sus vectores verticales para ver cuál es la fuerza que ejercen hacia abajo. Entonces lo que vamos a hacer es descomponerlos utilizando trigonometría. Vamos a movernos al costado, que ya tengo el dibujito simplificado. En este caso entonces, como queremos averiguar la fuerza en Y, siempre, como dijimos antes, las fuerzas verticales van a ser trabajadas con la función C, ya que las fuerzas verticales van a ser siempre nuestro cateto opuesto. Entonces tenemos cateto opuesto va a ser representada por la fuerza 2Y, los 400 kilogramos van a tomar el lugar de la hipotenusa y el ángulo con la función seno. Como lo que queremos es averiguar el cateto opuesto, lo que está abajo dividiendo, que sería nuestra hipotenusa, va a pasar hacia el lado opuesto multiplicando. Por lo tanto nos va a quedar 400 kilogramos por el sen de 30 grados, y ese va a ser el resultado de la fuerza que va a estar ejerciendo el vector, la fuerza 2, sobre nuestra columna. De igual manera tenemos que trabajar con el otro triángulo. Tenemos la fuerza, que es la hipotenusa, de 520 kilogramos. Tenemos el ángulo de incidencia, que en este caso son 85 grados. Y vamos a averiguar el cateto opuesto, que en este caso es llamado fuerza 3Y. Reemplazamos los valores, hipotenusa por 520, el ángulo por 85 grados, y al igual que en el anterior, 520 pasa multiplicando, y ese resultado va a ser el esfuerzo que se va a aplicar sobre nuestra columna. Ahora tenemos la fuerza principal, la fuerza 1, que ya era vertical, no hacía falta calcular nada, ya calculamos la fuerza 2 y la fuerza 3. Así que para saber cuál es la fuerza que tiene que soportar nuestra columna, simplemente lo que hacemos es sumar todas las fuerzas verticales, que va a ser 365 kilogramos más 200 kilogramos de la segunda fuerza, más 518 de la tercera fuerza. Y nos da un total de 1083 kilogramos que tiene que soportar esta columna. Redacten bien las respuestas con respecto a la pregunta y continuamos con el tercer ejercicio. Problema número 3. Un panadero nos contrata para realizar un peritaje en un entrepiso colgante para almacenar bolsas de harina. Su contratista de confianza ha hecho el entrepiso, pero al cargarlo se rompieron los tensores y todo se derrumbó, arruinando su maquinaria y su lugar de trabajo. Quiere realizar dicho peritaje para ver si debe demandar al contratista o no. El entrepiso estaba preparado para almacenar 3.000 kilogramos de harina más el peso propio del entrepiso, que son 250 kilogramos. El contratista decidió colocar 4 tensores a 75 grados de inclinación y cada tensor, por cálculo, decidió que debía soportar 850 kilogramos cada uno. Después de realizado su cálculo, ¿cuál sería su recomendación? ¿Por qué motivo cree que se cayó dicho entrepiso? ¿Deberían demandar al contratista? Bueno, para este ejercicio se nos contrata para hacer un peritaje con respecto a un trabajo ya realizado. Un contratista realizó un entrepiso colgante por medio de 4 tensores, el cual el contratador le pidió que el entrepiso soportara como máximo 3.000 kilogramos de bolsa de harina, más el peso propio del entrepiso que calculó esta persona de 250 kilogramos.
Estos tensores están a 75 grados con respecto al propio entrepiso y la carga total que soportarían los 4 tensores serían los 3.000 kilogramos más los 250 serían 3.250 kilogramos. Esto fue lo que hizo el contratista y le dio por tensor una carga de 850 kilogramos. Nosotros lo que tenemos que ver como peritos es si el cálculo que hizo y el diseño que hizo es correcto o no, ya que nos pregunta si lo puede demandar o no. Bien, para ello vamos a ver, como son 4 tensores, la carga de los 3.250 kilogramos se los puede tomar dividido 4, que nos da un resultado de 812,5 kilogramos, que eso sería nuestro vector vertical en sentido hacia arriba, ya que la carga total que tiene el entrepiso es una carga vertical en sentido hacia abajo, ¿sí? Nosotros entonces al dividirlo entre 4 tenemos la vertical hacia arriba y lo que queremos averiguar es qué es lo que tiene que soportar el tensor. Para ello, como en los anteriores ejercicios, vamos a usar la función sen. Tenemos 75 grados de inclinación, el cateto opuesto va a ser esta medida de 812,5 kilogramos, ¿sí? Y vamos a usar el tensor 1 en este caso como ejemplo para realizar el ejercicio. Como yo no puedo tener mi incógnita dividiendo, voy a intercambiar el lugar con el seno de 75 grados, o sea que este pasaría multiplicando al sen y después el sen pasa dividiendo hacia el otro lado. Y nos va a quedar un total de 841,16 kilogramos. Si lo vemos de esta manera, como el contratista lo diseñó y dijo que cada tensor debería soportar 850 kilogramos, podríamos decir que el cálculo está bien, ya que la carga que nosotros obtenemos por cálculo es menor, o sea que lo soportaría. Pero la realidad es que no es así, ya que hay cosas que el contratista no consideró, como el simple hecho de cómo se iban a cargar esas bolsas de harina. Las bolsas de harina no suben solitas volando, ni tampoco tienen fuerzas sobrenaturales como para levitar las bolsas de harina y depositarlas donde van. En este caso, para poder subir las bolsas de harina, tiene que subir una persona o dos, quizás, para hacer el trabajo más ágil. Pongamos un promedio de 70 kilos por una persona que esté trabajando en una panadería. Si ya con subir una sola persona, con esos 70 kilogramos que no se considera, este entrepiso ya no funcionaría y se caería. Por lo tanto, el contratista lo que hizo mal fue no considerar el hecho de que iban a subir personas a hacer la carga de este entrepiso. O sea que sí, tranquilamente se lo puede demandar.